Bueno, mi nombre es Paula González y voy a daros una charla de detección de vulnerabilidades en Linux. En primer lugar, deciros que una de las cosas que luego repetiré, pero lo más importante es que no hay una receta mágica de seguridad. Es decir, no puedes decir, me configuro mi sistema de esta manera y aquí no me va a entrar nadie, salvo que lo pongáis bajo tierra, instalado de internet, de la electricidad y de todo en una caja fuerte, y aún así seguro que encuentro de alguna manera entrar en vuestro sistema. Entonces, esto va a ser un breve repaso por algunos conceptos dentro de lo que es el mundo de las vulnerabilidades en los sistemas informáticos. Una visión muy breve, porque esto daría para, no para una charla, daría para un año entero de carrera hablando de vulnerabilidades de seguridad, con lo cual un repaso muy breve sobre 3 herramientas que he estado utilizando últimamente, y luego pues un turno de preguntas por si tenéis alguna duda o alguna curiosidad o lo que sea. De todas maneras, si queréis hacerme preguntas mientras que estoy dando la charla, pues me paráis, preguntéis lo que sea, no hay ningún problema. Bueno, está también ahí el hashtag mío de Twitter, sí, el nombre de Twitter, por si alguno tenéis curiosidad. Tampoco tengo mucho tiempo últimamente para hacer nada, pero... Entonces, ¿qué son las vulnerabilidades? Una definición es esta, que son debilidades que permiten a los atacantes comprometer nuestro sistema. A mí personalmente es una definición que no me gusta, porque cuando tú a alguien le dices que tu sistema tiene una debilidad, automáticamente supone que tu sistema es malo. Eso no tiene por qué ser necesariamente cierto. Otra definición que me gusta más es que son defectos de nuestro sistema que lo hacen que pueda estar abierto a un ataque. Que parece que es lo mismo, pero hay un pequeño matiz, porque una debilidad es algo que está mal. Es decir, ya lo tenemos en la cabeza que es algo que está mal en el sistema. El defecto también, pero es que puede que se dé la casualidad de que alguien consiga entrar. ¿Por qué recalco esto? Porque para que haya una debilidad, tiene que darse para que haya una vulnerabilidad, tiene que darse estas 3 circunstancias. En primer lugar, que haya una debilidad. Por ejemplo, ha salido hoy la noticia de que un parche de Windows, ¿cómo no?, estaba mal y con según qué software de otras empresas colgaba el sistema. Y la única manera de resolver ese problema era entrar en modo seguro y directamente eliminar ese parche. Eso es una debilidad, pero no tiene por qué generar una vulnerabilidad. En segundo lugar, el atacante tiene que conocer la debilidad. Pues si tú tienes un problema de configuración que es tan raro que solo tú lo conoces, sigue siendo una debilidad, pero no tiene por qué haber alguien por ahí que sepa que eso existe. Y en tercer lugar, se tiene que poder explotar esa vulnerabilidad. Por ejemplo, imaginaos que tenéis un servidor en vuestra empresa, en vuestra universidad, en vuestra casa, donde sea. Y resulta que cuando tú das determinada combinación de teclas, pues hay una vulnerabilidad conocida que hace que eso sea vulnerable a un ataque. Vale, pero es que si tiene que estar físicamente en tu cuarto de servidores para que dé esa combinación de teclas y el servidor sea vulnerable a un ataque, pues tampoco es vulnerable, salvo que os entren a robar físicamente. Pero ahí está el problema con el tema de la seguridad, que hay muchas posibilidades, pero realmente no hay tantas realidades de que algo sea inseguro. Entonces, las vulnerabilidades se pueden clasificar de muchos tipos, de muchas formas, perdón, que puede ser pues según el cómo de críticas sean, o según el software a que afecten, desde el punto de vista de software, si son vulnerabilidades Linux, Unix, Windows, o esta que a mí me parece la mejor división, que es según a qué afectan dentro de nuestro sistema. Pueden ser hardware, software o de red, que son de las que hablaré en esta charla principalmente. Luego, humanas. Por ejemplo, hace tiempo, como 2 o 3 años, una empresa, un banco inglés, quería analizar su seguridad en la empresa, con lo cual contrataron una empresa de auditores
y tendrían que analizar todos estos tipos de vulnerabilidades. Y el director de la empresa de auditores se dedicó a entrevistar a la gente, hablando, preguntándoles, y llegaban y decían, por ejemplo, yo te digo, ¿cuál es tu contraseña de tu ordenador? Y no me lo vas a decir. Pero luego cogen y decían, bueno, pero seguro que está relacionado con algo que te gusta, no sé qué. Iban hablando, le ibas sacando, y al CEO del banco le sacó la contraseña de su ordenador. Entonces, es a lo que voy. Los humanos, esas personas que están entre la silla y el teclado, son una vulnerabilidad en potencia. También hay que gestionarlas. No vamos a hablar de eso aquí porque es toda una disciplina. Hay libros muy buenos de ingeniería social, si después de la charla alguno tenéis curiosidad. Las geográficas, pues por ejemplo, la semana pasada en la India, durante unas horas cortaron la troncal de fibra que da servicio a toda la India. Eso es una vulnerabilidad geográfica. Y si llega alguien y hace un agujero donde no debe, pues te tira el sistema y ahí no hay nada que puedas hacer. Que tu centro de datos se inunde, es otra vulnerabilidad geográfica. Que haya un incendio y no se recupere, también. ¿Se pueden hacer cosas? Sí, tampoco entra dentro de lo que va a ser esta charla, más de lo que estoy hablando ahora. Y luego, lo que son vulnerabilidades de organización. Por ejemplo, departamento de sistemas y desarrolladores, que tengan sistemas duplicados y que no se controle cómo se pasa la información de unos a otros, con lo cual a lo mejor te dan una aplicación para que pongas en producción que no está lista para poner en producción. Empresas, y de esto desgraciadamente hay mucho, que no tienen sistemas de preproducción, directamente hacen sus pruebas en producción. Muchísimas de estas cosas. Pues es otra cosa, que es una vulnerabilidad en potencia, se ven muchos ataques, si tenéis curiosidad, lee las noticias sobre seguridad de redes y seguridad informática y veréis todos los días un montón de estos casos, que en principio pues tampoco se pueden detectar, como van a ser las vulnerabilidades de hardware, software y redes. Entonces, ingeniería social sería el fallo del propio usuario. Sí, pero no lo veas como un fallo. Es decir, malos hábitos del usuario. Es que no es necesariamente un fallo. Es, por ejemplo, lo que utiliza un vendedor para convencerte a comprar un producto es también ingeniería social. Sino que es hay gente que es capaz de manipular a otras personas muy fácilmente. Lo pueden utilizar para vender, lo pueden utilizar para gobernar un país o lo pueden utilizar para entrar en un sistema y robarte, no solo robarte información, sino para entrar en tu casa y desvalijarte la casa. Es todo un campo en sí mismo. De hecho, Robert Mitnick es el que acuñó el término, que es un hacker bastante famoso de los años 90, porque básicamente gran parte de lo que él hacía antes de atacar un sistema se basa en ingeniería social, en coger, estudiar a la gente a la que iba a atacar, conocer sus hábitos y sacarles información. ¿Y os parecería mentira la de información que se puede obtener de la gente solo hablando con ellos y solo observándoles? Lo que has comentado de la forma de vender, el marketing, se llama PNL, Programación Neurolingüística. Sí. Entonces, aquí ya entramos en lo que es un poco más la parte teórica. Esto en las páginas de referencia que doy lo explica muchísimo mejor de lo que puedo explicar yo ahora, pero es algo que luego se necesita para los sistemas automáticos de detección de vulnerabilidades, porque todos al final lo acaban hablando. Son una serie de normas que se niega a definirlo. Por ejemplo, el Common Platform Enumeration es una norma que está definida aquí, ¿vale? Si queréis leerla, es una manera muy buena de conseguir acabar con el insomnio. Y básicamente es una manera de que todo el mundo llame a todos los componentes de un sistema informático de la misma manera. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, tenemos Windows, o tenemos Fedora, o tenemos Debian, ¿vale? Pero ¿tu Debian va a ser la misma Debian que la que uso yo? ¿Usamos el mismo kernel? ¿Usamos la misma versión? ¿Usamos el mismo escritorio? No lo sabemos, a lo mejor los
usamos Debian, pero es lo mismo, no es seguro. Entonces, con esta nomenclatura, lo que se hace es que se desglosa todo lo que pueda haber en un equipo informático y se le dice, vale, pues tú vas a seguir tal nomenclatura, que contiene fabricante, versión, nombre del producto y información adicional, que lo reconocerán los campos. La especificación está en el enlace que os indico y está estandarizada y el diccionario que se utiliza más a menudo es este y está mantenido por una organización dependiente del gobierno de los Estados Unidos. Pero del diccionario que te Es una lista enorme y por enorme ayer me costó 4 horas descargármela para actualizar el equipo para hacer las demos de hoy, que contiene todo el software y hardware que se haya inscrito en esa página, en esa organización. Creo recordar que es desde 2002, pero sobre las fechas no estoy muy segura. La última versión es la de 2011, pero no sé desde cuál. Cómo de antiguo es todo el software que se almacena ahí. Y directamente es un fichero de texto enorme donde tienes toda esa información. Que tú cuando te pones a analizar un sistema, puedes estar analizando un equipo que tenga software de hace 5 años. Pues tú coges y dices, dámelo en el formato CP. Te sale una lista de letras y números. Entonces, vale, te vas al diccionario y dices, ah, esta lista de letras y números es no sé qué programa, o es no sé qué interfaz de red. ¿Vale? Luego tenemos, si me hace caso, las common vulnerabilities and exposure, que está igual en esta regla del IDUT. Ahí le he dado un clic donde no debía. Perdonadme. Aquí estamos. Está definido por el ITUT en esta regla, igual una lectura de cabecera para por la noche buenísima. Y básicamente es como el CPE, pero con las vulnerabilidades. Cuando se encuentra un fallo de seguridad, pues quien lo ha encontrado no es obligatorio, pero es muy recomendado. Y de hecho yo creo que la mayoría de desarrolladores, tanto de software libre como de software privativo, lo hacen, que cogen y dicen, vale, pues a una de las entidades que se dedica a mantener la lista, le digo, he encontrado esta vulnerabilidad en tal programa que consiste en no sé qué. Y llegan y le dicen, vale, pues te vamos a asignar un número de CVE, que son cosas del estilo de CVE guión 4 números que indican el número de la vulnerabilidad, guión otros 4 números que es el año que se ha encontrado. Luego se envían a un editor, que ahora mismo el editor oficial que hay es Mitre también, es decir, todo esto lo acaba haciendo esta gente. Y revisan que efectivamente se trate de una vulnerabilidad real y no haya sido pues, un bug derivado de cualquier otra cosa. Fallo del usuario, fallo de configuración o cualquier otra historia. Si finalmente se verifica, pues se le da un número de CVE, bueno, se le da no, se cambia la clasificación de provisional a definitiva y si no, pues aún así queda como provisional. Por lo que sea un fallo de configuración puede ser una vulnerabilidad. De nuevo, existe un diccionario con todas las vulnerabilidades que hay desde 2002, está mantenido en Mitre, y luego hay una base de datos en NIST, que es lo mismo, que está indexada y tú puedes buscar por producto, luego si nos da tiempo os enseñaré estas páginas, y tú buscas, por ejemplo, Adobe Flash, y te aparece un montón de cosas muy divertidas. O Debian, también te aparece la lista de vulnerabilidades conocidas. Versiones de kernel, pues ahí las tienes. Entonces, ¿eso por qué es importante? Pues porque hablando estos dos diccionarios, es muy fácil coger y decir, bueno, ¿qué hay en esta máquina? Tal, 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 tal y tal. Ah, son estas versiones. Voy a mirar estas versiones en el diccionario de las CVEs. No tienen ninguna vulnerabilidad. Al contrario, pues resulta que pueden afectarte esta vulnerabilidad, esta vulnerabilidad y esta vulnerabilidad.
Y ahora, este es el primero de los sistemas de detección de vulnerabilidades, que es el GLSA, que es un sistema que a mí personalmente me gusta bastante. El problema está en que no lo pueden mantener actualizado tan frecuentemente como sería necesario para dar una seguridad real. Y bueno, el otro problema está en que solo está para Gentoo. ¿Vale? Si sois así de suicidas como para usarla, pues viene muy bien. En otras distribuciones, desgraciadamente, no conozco, a lo mejor sí que hay nada equivalente. Entonces, básicamente, lo que hacen es que cuando alguien notifica a los desarrolladores de Gentoo sobre un fallo, ellos lo evalúan y si ven que es un fallo de seguridad, pues lo que hacen es, en primer lugar, solucionarlo, es decir, a lo mejor tardan 2 o 3 semanas en dar una solución definitiva al fallo de seguridad, le solicitan una CVE, que publican también en el Bugzilla, y luego, en algún momento del año, sacan esta lista de avisos de seguridad que con la herramienta de GLSA tú la ejecutas en tu sistema y básicamente hace lo que os acabo de describir. Mira las GLSAs que se han lanzado, mira lo que tienes en tu sistema, compara y si hay algo que coincide, pues te lanza una alerta. Que no, felicidades, tu sistema es seguro. Este no hace que no debamos actualizar habitualmente nuestro sistema, porque al final, incluso aunque este sistema, el GLSA, el CVChecker que vamos a ver después, o OpenBus que va a ser el que vamos a ver el último, no te den ningún positivo, no implica que tu sistema sea seguro. El problema, por lo que ya os he comentado, como al final es manual la manera en la cual se rellena este GLSA, al contrario, entre comillas, que la manera en la que se hace en CVChecker y OpenBus, pues si los voluntarios de Gentoo no pueden hacerlo porque todos tenemos vidas, al fin y al cabo, pues no se actualiza. Entonces, a lo mejor de tener 15 o 20 actualizaciones al mes, tiene 15 o 20 actualizaciones al año, que para mantener un sistema crítico seguro, pues no es ni de lejos suficiente. Pero vamos, si tenéis curiosidad, a mí me ha parecido un sistema bastante curioso y además la salida que da es bastante limpia. Y ahora pasamos a uno que ya es un poco más manejable. SVChecker es open source, lo ha desarrollado alguien, como vio el problema que había con el GLSA, lo hizo para su sistema Gentoo, de manera que si usáis Gentoo, pues, y Arch Linux creo que también lo tiene en los repositorios de paquetes, el resto pues es instalárselo desde el código fuente, que tampoco es una gran complicación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues cuando quieres hacer la verificación de tu sistema, el procedimiento, que al final es el mismo en todos los sistemas, es me descargo las CVEs, saco la lista de paquetes y comparo. Es decir, esto es lo que me voy a repetir hoy, pero es que al final es la manera de hacerlo. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, aquí la lista de instalación, que eso, si no os importa, lo veré después. Y voy a hacer primero el resumen. Ventajas. Es muy ligero. Es decir, creo que el código son en total 4 megas de descarga. También otra ventaja, que es que instalándolo en una máquina, con que exportemos la lista de paquetes que tenemos en otra, pues podemos analizarlo. Con lo cual, si que tenemos, por ejemplo, un netbook como el que he traído yo, que va a tardar 1000 años en hacer un análisis más o menos concienzudo, y un ordenador de sobremesa en condiciones impotentes, pues puedo coger y decir, mira, me exporto la lista de lo que tengo en el netbook, la copio porque al final es un archivo de texto, hago el análisis sobre esa lista y luego ya sé lo que tengo, lo que no tengo vulnerable. Los dos mayores problemas que tiene son estos dos, ¿de acuerdo? Solo mira el software, solo mira los paquetes que he instalado y es propensa a los falsos positivos, porque con los paquetes de software la gente tiene una costumbre un poco mala, que es
actualizar, pero no actualizar el CP. Entonces, a lo mejor ha habido un paquete que tenía una vulnerabilidad, se ha detectado, se ha corregido, pero no han dicho que esto ya no es la versión 1.5, ahora es la 1.6, sino que lo siguen llamando versión 1.5, con lo cual, cuando pasas la herramienta, detecta que es tu versión 1.5 y te dice, oye, que tienes esta vulnerabilidad. Es un problema. Volvemos a lo de antes, si sabéis que lo habéis actualizado o aún así lo actualicéis, pues ya sabéis, no, es que esto es un falso positivo. Todas las herramientas al final van a tener cosas de estas, con lo cual es saber un poco lo que se está haciendo y hacerlo un poco cuidadoso. Entonces, una vez visto esto, la instalación, pues en las que están incluidas en su repositorio de paquetes, es sencillamente hacer la instalación, yo que sé, mf-av cvchecker y coger y lo instala. Si no, pues instalamos y descomprimimos el target, la configuración en función de que, bueno, entre este paso y este, evidentemente, vemos qué librerías extra, qué bibliotecas extra necesita y las instalamos. En función de qué base de datos queramos utilizar, pues hacemos la configuración para SQLite 3 o para MySQL y hacemos make install, make post install y ya está. La primera vez que lo usemos tenemos que inicializar la base de datos, pues ya está, es decir, la herramienta es muy sencillita, cvchecker inicialización y ya te ejecuta la primera de la base de datos y demás. Sobre todo importante lo de los permisos de ejecución, porque yo soy una persona muy despistada, lo reconozco, y una cosa que me pasa siempre que hago análisis de vulnerabilidades es que digo, analiza. Uy, me está dando todo que no puedo hacer ese directorio. Anda, es que lo estoy haciendo como usuario normal y no como root. Os dais permisos, a mi usuario normal no me gusta darlos porque soy un desastre para estas cosas, con lo cual me cargo el ordenador rápidamente, o cogéis, entréis como root, ejecutáis vuestro análisis y luego salís y este es vuestro usuario normal. Y luego, pues esto sería lo que es, ya lo tengo instalado, lo tengo inicializado. ¿Qué hago en un análisis rutinario? En primer lugar, saco la última lista de CVEs. Esta es la parte que no voy a hacer aquí porque ayer, como ya he dicho antes, he tirado 4 horas descargando CVEs y CPEs y no creo que queráis que dure tanto la charla. En segundo lugar, generamos la lista de lo que tenemos instalado. En tercer lugar, lo escaneamos. Bueno, importamos la lista de la base de datos y lo escaneamos. La única diferencia entre el -R y el -REC es cómo muestran los resultados. No lo muestra un poco más bonito que el otro. Tampoco lo mismo, ya es a gusto del consumidor. Cuando dices escanear, ¿a qué te refieres? A comparar la base de datos que tenemos de vulnerabilidades con la base de datos de lo que tenemos instalado. Es decir, no es como un antivirus, que es lo que a todos nos viene a la mente cuando hablamos de escanear. No te va mirando todos los archivos uno por uno, sino que tú te has sacado lo que tienes instalado y ya coge y lo cambia. Entonces, esto sería el pool, que no lo voy a hacer ahora. Un momentín que busque. Esto, para que veáis un ejemplo, la lista de lo que he instalado, pues aquí está el Reader, está Google, está máquinas virtuales, si subimos para arriba pues se verá el Firefox, es decir, saca algo de este estilo. Que internamente ya con el programador se ha hecho todo el trabajo de toda esta lista
pasarla a las TPs. Es decir, eso lo hace totalmente automático, pero para que veáis lo que salgaría al obtener la lista, el scan list que aparece en las transparencias. Entonces, si ya ahora hago el CVChecker -R, aparece todo lo que os he indicado, salvo esto que me falta por comentar. El equipo Aireon, la clave dentro de la base de datos Aireon, tal fichero que tiene esta CPE, potencialmente puede estar afectado por esa vulnerabilidad. Ah, era al revés, vale. Primero el año y luego el número. Y tiene una CVSS score de 4,4. La CVSS score es una puntuación que va de 0 a 10 y cuanto mayor, peor. Entonces, en este caso, pues tienes una vulnerabilidad moderada sobre sudoers.so. Que estéis pasando el scan, estéis escaneando vuestro equipo y decís, pues es que esto ¿qué puede afectarme? ¿Qué puedo hacerme? Pues es tan sencillo como ir a la página de NIST, meter ese número de CVE y aparece una descripción totalmente completa de qué es a lo que puede afectar esa vulnerabilidad. Aquí, por ejemplo, esta sería una vulnerabilidad crítica. También estas que han aparecido son todas de 2013, se verdad que no lo he actualizado para venir. Y este es el CVChecker -R, lo muestra de esta manera. Es un poco feo para alguna gente, si sabes lo que estás viendo, pues no tiene ningún misterio. Y la otra forma que tiene de mostrarlo es un poco más compacto. Pero como podéis ver, la información que muestra es exactamente la misma. Pero en esta opción que se está comentando aquí se puede pasar en formato de texto y luego pasar una tabla de esto, para ir más rápido. Sí, es decir, aquí tengo la aplicación tal cual. Esto luego ya es a gusto del consumidor. Yo muchas veces lo que hago con esto es que me lo saco en ese formato, tengo un par de scripts hechos que directamente coge y me lo limpia. Igual, si veis la información que hay es exactamente la misma. ¿Dónde está la CP equivalente, el CVE, la puntuación CVSS y el equipo donde está la vulnerabilidad? No tiene mayor misterio. Entonces, ¿sí? Antes has dicho que los falsos positivos es porque la gente actualiza, pero no actualiza la CPE. ¿A qué te refieres con eso de que Vale. no actualiza la CPE? Tú imagínate, a ver, no es solo porque no actualice la CPE, eso es una causa razonablemente común, pero por ejemplo, estas vulnerabilidades de sudoers no me las he mirado, ¿vale? Pero lo más probable es que te digan que como tengo activado el sistema de sudoers en mi equipo, alguien puede coger y controlar totalmente mi equipo si consigue el usuario y contraseña de un sudoer. Sí, coge y te roba el portal. No, o me sonsaca el usuario y contraseña y se conecta por SSH, pues puede hacerte un destrozo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto para mí es un falso positivo. Para mí, en ese portátil, tal y como está configurado. ¿Por qué? Pues porque ese portátil lo utilizo solo yo y no voy a tener el SSH encendido y sé que esto está configurado así. Es decir, me está alertando de algo que ya sé que lo tengo puesto. Es decir, me permito a mí mismo hacer sudo y no es una vulnerabilidad. Pero, por ejemplo, esta, que sí que tengo que mirar luego cuando llegue a casa, esto no tiene pinta de que sea un falso positivo, porque es algo que en la aplicación de Buswit Binding Tool, que es una vulnerabilidad del escritorio, que además debe ser de enero de este año, y la puntuación que tiene es bastante crítica. Pues esto tiene pinta de que sea en alguna actualización, que tengo que actualizarlo de hecho, y que sea algo que efectivamente puedan
ponerme un keylogger o entrar en mi sistema navegando, cualquiera de esas cosas. Entonces, un falso positivo, uno de los motivos es que se actualiza el software pero no se actualiza la versión. Otro motivo es configuraciones que potencialmente pueden ser vulnerables, pero si tú sabes lo que has hecho y sabes lo que estás haciendo, es decir, sabes que lo tienes así configurado y lo has configurado bien, no tiene por qué ser un peligro para tu equipo. Entonces, cuando dices CPE, ¿es la versión del programa o del sistema operativo? No solo del sistema operativo del programa. Los sites tienen una CPE. De hecho, hay vulnerabilidades que son para los sites que se pueden conectar en remoto. Las baterías para los ordenadores, vamos. Los interfaces de red tienen una CPE. Los switches tienen una CPE. Entonces, ¿qué es CPE? Es una manera de que todos los fabricantes se pongan de acuerdo en una nomenclatura. Fabricantes tanto de software como de hardware. No sé si... Vale. Una preguntilla. ¿RK Hunter y CHRoot usan también las CVS o no? No te oigo. Sí, RK Hunter y CHRoot que son para detectar también rootkits y vulnerabilidades, ¿usan también estas listas? No me las he mirado, es decir, no lo he mirado en profundidad, pero lo más probable es que sí. Piénsalo de esta manera. Si tienes una lista que está haciendo otra gente con todas las vulnerabilidades, rootkits y demás que hay, no te vas a hacer tú una propia. Lo que ocurre es que también hay que tener en cuenta que hay muchas aplicaciones, de hecho OpenBAS es uno de los que lo hace, que aparte de usar la lista de CVEs, tienen su propia base de datos de vulnerabilidades. Porque hay algunas que se saben que existen, pero como no es de nadie, nadie lo ha reportado. No sé si me explico. Es decir, una aplicación que se utilice mucho, el Screenprint, por ejemplo. Hay una aplicación para sacar capturas de pantalla en Windows, que es Screenprint 3.5. Y es una aplicación cuyo software lleva abandonado 5 años, creo que lleva, que la gente que lo hacía ha pasado del proyecto. Pero se utiliza muchísimo. Dices, pues a lo mejor eso tiene vulnerabilidades que son conocidas porque los usuarios las han detectado, pero como la empresa que lo hacía ya no existe, nadie ha creado la CVE. Entonces esas CVEs, digamos que son las oficiales, luego habría esta Sí, oficial. luego habría... De hecho, es uno de los motivos por los que también quería enseñar OpenBAS, porque OpenBAS por detrás lo desarrolla Greenpoint Security, que tiene la versión open source y luego su versión de pago. OpenBAS es como si dijésemos, no, es donde entrenan las cosas para luego utilizarlas en la versión de pago. Entonces, ellos, aparte de las oficiales, se dedican a tener gente probando cosas, usuarios diciéndole, oye, que he encontrado esta vulnerabilidad, y lo van añadiendo a su base de datos. No sé si he contestado tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Bueno, Sí. una preguntilla. No, sí. Porque supongo que esta es la manera, digamos, de saber si podría o no tener vulnerabilidad sin tener que atacar a la propia máquina, ¿no? Sí. Digamos, Sí, manera... es la manera rápida. Uy, he tenido que actualizar mi Linux. No sé qué es lo que me han podido meter en las actualizaciones. El ejemplo más claro es que siempre doy Windows para estas cosas. Uy, me acaba de llegar una actualización de Windows. Yo la instalo porque es una actualización de seguridad y hay que instalarla. Vamos a ver cuántas sorpresas trae. Pues esto es igual. Es una de, pues voy a ver cómo está mi sistema. Yo, de hecho, esto en mi máquina de trabajo lo hago como una vez al mes. He estado actualizando, he estado borrando, instalando, rompiendo sistemas, reinstalando el sistema. Vamos a ver cuántas cosas he roto. O de las cosas que me he tenido que instalar para hacer pruebas, cuántas vienen con sorpresa. Pues coges, lo haces y luego ya, esto no quita que de vez en cuando, si se tienen los conocimientos o se quieren adquirir, no esté muy bien una vez al año, una vez cada 6 meses, atacar tu propio sistema y ver dónde es vulnerable. Porque al fin y al cabo,
Esto es como decir que es mejor un coche automático o uno manual. El automático es más cómodo, pero le saca más rendimiento al manual. Pues es un poco lo mismo. ¿Alguna pregunta más? Realmente, desde un punto de vista de un pentester, esta herramienta es demasiado automática y trabaja a un nivel más local que, por ejemplo, una herramienta como podría funcionar Nessus. OpenBus es que es un porte de Nessus, por eso lo quería traer. Pero, desde el punto de vista de un pentester, tú lo que haces es buscar de varias maneras. Y ahí tienes que tener en cuenta dos cosas. Si estás haciendo pentesting a tu propio sistema, esta herramienta la vas a poder correr, ¿vale? Y va a ser más cómodo que montarse un Nessus, sinceramente, porque montarse un Nessus, un OpenBus, para una comprobación rápida, pues es un coñazo, ¿vale? Nessus evidentemente va a ser 10.000 veces más completo que esto, porque te hace, de hecho hablo de Nessus porque lo has mencionado tú, pero realmente OpenBus es lo mismo, pero el fault clearance. Te hace test de red, creo que también te miraba un poco del hardware, te mira el software en profundidad, es decir... Pero hay otra herramienta más completa, Kali. La Blacktrap 5 y algo ha cambiado y ya se llama Kali. En cambio, hacen un testeo completamente, no solamente a nivel software, sino a nivel hardware y aparte de la base de datos que te van corriendo. Sí, a ver, si es lo mismo que decía él, es mucho más completo, pero esto es lo rápido, lo cómodo. Sí. Lo que he recalcado. No te vas a hacer un test de... Bueno, no te vas a hacer. Hacerte en tu ordenador, en el personal, me refiero, un análisis de Kali, de Nessus o de OpenBus todas las semanas o cada vez que actualizas es un rollo. De hecho, es una de las principales utilidades que se le da en Gentoo es que te lo integras con el repositorio de paquetes y antes de instalarte algo, compruebas. Es decir, permite cierto nivel de automatización, que en eso no he entrado, pues porque es ya entrar en cosas muy específicas de para lo que se ha diseñado esta nueva aplicación que es Nessus. Pero, en un momento... Pero esto realmente es para lo que comentaba, algo rápido y algo cómodo de me he instalado tal paquete, vamos a ver si trae sorpresa o no trae sorpresa. O se han publicado esta semana estas CVEs, me las descargo y vamos a ver si acepta algo de lo que tengo, que se puede hacer perfectamente con una herramienta más completa. Bueno, ¿he contestado tu pregunta? ¿Alguna pregunta más de CV-Checker o GLSA o lo que llevamos? ¿No? Vale, pues la última es OpenBus. Como ya acabo de mencionar, es un fork de Nessus, porque Nessus pasó hace, no sé si hace 4 o 5 años, a ser de pago. Una de las ventajas que le he visto es que la gente de OpenBus está constantemente mejorándolo, que a la vez es una ventaja y una desventaja, por lo que luego explicaré. La versión estable que ahora mismo es la 5, con un par de bugs muy divertidos que comentaré cuando haga la demo. Mantienen la versión 4 y ya están preparando para lanzar antes de verano la versión 6. Y de hecho ya tienen preparada para lanzar antes del verano la versión 6 y están trabajando en la 7, que es lo que decía, constantemente la están actualizando. Esas son las estables, también mantienen un subversion, donde si tú quieres bajarte lo último que haya, te lo bajas, te lo instalas, ahí está con todo lo bueno que pueden haber añadido y todos los bugs que puedan tener. Pero vamos, a mí como herramienta me parece bastante completa. Dices que nace como fork de Nessus. Sí. Lo que has comentado antes, ¿te refieres a que sería como SQL y MySQL? Sí. Algo así. Vale. Esa transparencia tiene una errata que acabo de ver. Tiene 3 modos de interacción. La interfaz web, una interfaz de escritorio, que como casi nunca la uso, me la he comido con patatas, y puedes también controlarla por línea de comandos.
Están los repositorios de muchas distribuciones, con lo cual, por ejemplo, en Fedora, bueno, Fedora hay que añadirle el repositorio de Atomic, pero es algo muy importante hacer un yum install OpenBus y ya llega, te lo instala, no te tienes que preocupar de nada más. O lo puedes compilar desde la fuente, desde los ficheros fuente. Las instrucciones son muy completas y hay bastantes tutoriales. De hecho hay un tutorial para Backtrack y hay un par de tutoriales más para Ubuntu. A ver, tutoriales hay para todas las distribuciones, pero me refiero a tutoriales que a mí me gusten. El de Backtrack me gustó bastante y hay uno de Ubuntu que también está bastante completo sobre instalación desde fuente. De hecho el de Ubuntu está bastante más completo que el de Backtrack en este aspecto. Luego para ejecución el de Backtrack es bastante mejor. El análisis que hace es bastante completo. No llega a mirar el tema de hardware en profundidad, como hemos comentado, pero sí que te hace un escaneo de puertos en el cual puedes seleccionarle varias configuraciones, que esto lo veremos en un poco más de profundidad más adelante. Te hace unos intentos de entrar en tu sistema con contraseñas comunes, con lo cual el defecto que yo le he encontrado ahí es que no permite que le metas un archivo generado, por ejemplo, con Reaper. Con lo cual, pues eso sí que sería algo que yo personalmente mejoraría o incluso utilizaría otra aplicación. De hecho, yo para esas cosas soy muy partidaria de utilizar cuantas más herramientas tengamos a nuestro alcance, mejor. Porque no vas a tener, salvo que te la hagas tú a tu gusto, no vas a tener la herramienta de pentesting perfecta. Entonces al final es ir probando y coger lo que te guste de cada una. Y te analiza el software instalado y los informes que genera son bastante completos. Puede analizar en remoto. De hecho tiene la posibilidad, o bien desde tu máquina, analizar otras máquinas conectándote por SSH o utilizando el protocolo Samba, si es un objetivo Windows, o tiene la posibilidad, que esto tiene más utilidad, por así decirlo, cuando estás haciendo un análisis preventivo, no una auditoría, que es, yo tengo mi esclavo de OpenBus instalado en todas las máquinas que quiero analizar, me programo mis scans y cuando lo hacen, pues realmente el host principal lo que hace es enviar las órdenes y el resto cada uno utiliza su CPU y sus recursos para escanearse a sí mismo y luego me devuelve los informes. Que para prevención está bastante bien por ahorro de recursos. Una ventaja que tiene frente a GLSA y TVChecker, pero que no frente a otras herramientas similares, porque al final la mayor cuota de mercado la tiene Windows, con lo cual hay que ser consciente de esto, que permite analizar máquinas Windows. Y con esto me refiero a que tiene un protocolo, que es el que se utiliza por línea de comandos, que permite que si a ti te gusta el análisis que hace OpenBus, pero no te gustan las capas que utiliza de gestión OpenBus, es razonablemente sencillo hacerte tu propia aplicación para gestionarlo. Tiene este protocolo y tú ahí lo único que te quedas es con el escáner y directamente te programas la aplicación como quieras. ¿Que quieres hacer una aplicación por línea de comandos? Te la haces. ¿Que quieres hacer una aplicación gráfica? Te la haces. ¿Que tales cosas no las voy a utilizar pero tales cosas sí? Te lo haces. Es decir, esto ya en este aspecto, si nos da tiempo también, os lo quiero enseñar un poco porque es bastante potente para la personalización. Desventajas principales, pues es más grande. Es decir, si tienes más cosas es más grande, no hay otra. Ventaja, bueno, y aquí le añadiría otra, pero esto no es una desventaja objetiva, es una desventaja desde mi punto de vista. Y es que utiliza Qt. Esta mañana, por ejemplo, estoy haciendo unas pruebas antes de venir para terminar de preparar la demo y se nota que le cuesta para las interfaces gráficas. Le cuesta bastante. En un ordenador pequeño
la interfaz de línea de comandos la utilizas sin ningún problema, pero cuando quieres poner gráficos o lo que sea, olvídate. Hay gente a la cual le gusta Qt, con lo cual eso no lo ve como una desventaja, lo ve como una ventaja. Ahí ya sí que, como ya he dicho, es muy personal y por eso no lo he puesto. La manera que tiene de plantear los análisis a mí me gusta bastante, porque son muy completos y a la vez van muy al grano. Lista de vulnerabilidades, te ponen el texto de la CVE, con lo cual ya no tienes que ir a mirarlo en ningún otro sitio, sino que ya directamente tienes el informe y lo tienes todo ahí. Y te ponen tanto el informe, te lo puedes poner de las vulnerabilidades en función de cómo de críticas sean. Puedes hacer que te aparezcan también los logs, lo cual es muy útil para ver qué pruebas se han efectuado bien y cuáles no. Y tiene la opción de que aprende, entre comillas, es decir, cuando has ejecutado muchos análisis sobre unas máquinas determinadas, ya ve qué vulnerabilidades están siempre ahí y presupone que eso está así porque tú quieres que esté así. Porque si te ha avisado 80 veces de que tienes el SSH abierto, pues a lo mejor que quieres tener el SSH abierto. Con lo cual, ya las va calificando él solo como falsos positivos. En ese aspecto, pues para el uso a largo plazo, es interesante. Volvemos a lo que comentaba al principio. Si somos conscientes de lo que estamos haciendo y la primera vez que nos alerta, si no es un comportamiento que queremos, lo solucionamos. Se puede decir, digamos, que en ese sentido que aprende y luego Sí. se configura el perfil y lo aplica. Sí, efectivamente. Sería una automatización de tareas, ¿no? Sí, de hecho es que al final utilizar una herramienta de detección de vulnerabilidades, todo lo que quieres es automatizar, no tener que estar tú comprando manualmente. Se aplica un perfil porque él ha considerado que ya te lo dice demasiadas veces, que luego hay otros no puedes configurar de otra manera. Sí, tiene 4 perfiles de configuración, en 2 de ellos utiliza lo que ha aprendido y en los otros 2 no. Y luego tú puedes crearte nuevos perfiles. Incluso. Si está aplicando uno de los que ha aprendido él, ¿tú lo puedes modificar ese? O... Sí, puedes modificar el perfil y puedes tocarlo. Modificar los perfiles es un poco coñazo, hablando en plata, ¿vale? Y de hecho yo lo que suelo hacer para configurármelo es alternar los scans, porque aprende tanto de los perfiles que aprenden como de los completos. No sé si me... Es decir, las vulnerabilidades que salen siempre sobre un mismo target, él las almacena y sabe que son sobre el mismo target y no tiene en cuenta qué perfil está aplicando. Con lo cual, puedes minimizar así un poco los falsos positivos, pero en general es lo que te digo. Utilizar, si quieres tardar poco porque es acabo de instalar tales paquetes y quiero ver si vienen con sorpresa, utilizar uno de los que aprende para que solo te analice esos. Si quieres hacer un análisis más en profundidad, utiliza uno de los que siempre te dan todas las vulnerabilidades. ¿Alguna pregunta más? Y luego, lo que comentaba al principio. Importante. Esto no es una poción mágica que tú le des a tu equipo y nadie pueda entrar ahí. Es decir, si os metéis en seguridad, hay que ser muy pesado con el ordenador, hay que ser un poco paranoico, ¿vale? No hay que confiar nunca en el usuario, de hecho jamás de los jamases, y hay que tener en cuenta que eso son herramientas. Hay que saber utilizarlas, hay que saber lo que te pueden dar y lo que no te pueden dar. En concreto para el caso de OpenBus, pero también es sensible a cualquier herramienta que tenga un poco de memoria a la hora de ejecutar tareas. Si te ha alertado de una vulnerabilidad, no has hecho nada y luego deja de alertarte, mosquéate. No pierdas de vista que te ha dicho, por ejemplo, que tienes el SSH abierto, porque al final somos humanos, se nos olvida. Y luego, volviendo a lo que hablábamos antes de la ingeniería social, hay que taladrarle al usuario
y taladrarnos a nosotros mismos también muchas veces, que la seguridad es importante. Por ejemplo, ha salido uno de los análisis que hacen todos los años los de AVG sobre seguridad, que el 80 y tantos, 90% de los key generators que hay en internet contienen sorpresa. Por sorpresa pueden ser virus, troyanos, keyloggers, gusanos de distintos tipos. Entonces, si estamos pretendiendo tener un sistema muy seguro y luego nos descargamos cosas que no sabemos quién las ha hecho, cómo las ha hecho ni nada, pues estamos tirándonos piedras sobre nuestro propio tejado. Ahora, de todos modos, aunque tú me estás diciendo keylogger, pero los antivirus también son un virus. He dicho de otra manera, el antivirus funciona en dos motores, listas blancas y listas negras. Las listas negras son los famosos virus que no son, vamos a decir, que no son del mismo gobierno o un ente de defensa o cuerpo de seguridad. Luego están las listas blancas, que ese antivirus no te va a decir que casualmente alguien de dentro de un ministerio te ha enviado un virus para ver qué es lo que estás haciendo, qué es lo que hace tu pantalla. Sí, ahí llegamos a la parte de ser un poco paranoico. Es decir, es un poco la mezcla de todos. Pero a lo que estaba yendo son las cosas más comunes. Hay gente que dice, no, mi sistema es muy seguro, muy seguro. Tío, tienes todo pirata. Es decir, un poco de cabeza. Entonces, si no tenéis ninguna duda, nos movemos a la demo de OpenBus. Si tenéis alguna duda, pues... ¿El motor de escáner de puerto de OpenBus usa Nmap? Sí, usa Nmap. Usa Nmap. El 5, que es el que yo tengo instalado, te recomienda utilizar Nmap 5.1, creo que es. Pero yo, por ejemplo, lo tengo corriendo con el Nmap 6. ¿Vale? Sobre lo que acabas de decir de listas negras y listas blancas, leí hace poco un artículo que la Sky había hecho una especie de virus, de troyano, que te analizaba si te estaba... no es un troyano como tal. Si te das cuenta, a lo largo de la historia habrás visto el famoso virus del FBI que directamente cogía a todo el mundo y más. Es una manera de control de qué es lo que hace cierto usuario. Puede ser un usuario normal que por una circunstancia me está metiendo una página que no debías de entrar y dice posiblemente sea un posible sospechoso. O en este caso, como en Alemania, el servicio de inteligencia, un espía estaba espiando a su mujer qué es lo que estaba haciendo en su tiempo libre. Entonces, como te voy a decir, no es casualmente que el Estado diga, oye, voy a ver qué hace el ciudadano, sino, no, voy a ver si esta persona realmente es quien dice ser. O a lo mejor no es gente súper simple. Pero todos los motores de antivirus que tú conozcas, comerciales, tienen ese sistema. ¿Y los que no son comerciales? Igual. Es que conozco uno que se llama Disclaimer, que es libre y gratuito. ¿Y abierto? ¿Abierto? ¿Puedes ver el código? Creo que sí, no estoy seguro. Pues entonces ahí tendrás tus dos motores, pero lo podrás controlar más fácilmente. Es decir, Tú aléjate lo libre gratuito, que lo libre gratuito al final son tiene marketing. sorpresa. Sí, vamos. Te da un informe de a qué página vas, cuántas veces visitas, cuáles son tus hábitos de comercio, cuáles son tus hábitos de redes sociales y demás. Y al final empiezas a ver tu correo y empiezas a pedir cosas que dices tú, si esta persona no la conozco de nada, ¿cómo sabes todo esto de mí? Yo tenía una pregunta que a lo mejor es un poco absurda o ridícula. No hay preguntas estúpidas. Un poco mayor, si tienes, te haces una Nmap en tu máquina y tienes todos los puertos cerrados, en teoría no eres susceptible de ninguna trampa, ¿no? Eso no es correcto. Y te voy a explicar una cosa curiosa que me pasó en una gran compañía de telecomunicaciones. Resulta ser que cierto software tiene que tener un puerto abierto sí o sí. Si no tiene cierto puerto abierto, no funciona. Si estás usando un software que requiere de un puerto. Te comento, cuando tú instalas cierto software, este software se conecta directamente contra la casa que lo ha fabricado. Si tú casualmente dices, cierro todos los puertos, y esa conexión no la tiene a tiempo real, real-time, con la casa que lo ha tenido, es decir, con la casa que lo ha creado, no te deja que funcione y para todo el sistema. Entonces... Eso, en empresas que controlan, ¿no? Porque en tu casa no vas a tener... No, en mi casa no.
No, hay otra visión. Todos los paquetes llegan a un software que lo procesa, ¿vale? Si el software fuese perfecto y lo procesase todo perfectamente, sería como tú dices, si tienes todo por cerrado, ¿no? Ese software no es perfecto. Entonces, hay formas de saltarte este software o hacer que se comporte de una forma extraña o entrar. De hecho, las empresas grandes lo que hacen es poner varios cortafuegos de distintos fabricantes uno detrás de otro. Sí. ¿Vale? Y al final de todo, software que has configurado tú. Porque al final todo se puede saltar. Es cuestión de tiempo y recursos. Pues aunque digas, no, tengo todo cerrado, no me llegará. No, al final de alguna forma llegarás. Sí, de hecho, si tienes tu ordenador desconectado de la red y apagada la wifi, en principio por la red no te van a llegar. Pero ahora tú verás si te sirve para lo que quieres o no. En el momento en que lo tienes conectado, ya te pueden llegar. De hecho, en el momento en que lo tienes encendido, ya te la pueden enviar. Porque dices, voy a hacer esto que es muy delicado, offline, me desenchufo, me apago la wifi, tal. Llegas, enchufas el cable, como tengas algún software con sorpresa, te va a llevar. Y luego también hay determinadas configuraciones en las cuales tú puedes decir, no, quiero aparentar que mi sistema tiene todos los puertos cerrados porque aunque tenga que utilizar tal software que necesita tal puerto, por ejemplo, necesito poder conectarme con SSH a tal servidor que está en Alaska. Porque yo no me voy a ir desde Madrid a Alaska cada vez que tenga que tocar la configuración del servidor, evidentemente. Pero como no quiero que la gente sepa que eso tiene que ser desactivado, pues se lo pongo en un puerto raro o lo configuro para que no responda a ningún tipo de query, salvo las que yo le mande por mi línea, por mi VPN privada, bla 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 bla. Si la gente se pone a intentarlo, te entra. Si saben lo suficiente o tienen la suficiente paciencia, que son las dos, te entra. Nifar, ya está. Hay un periférico que vendía el IKEA que era para controlar la seguridad de la casa. Lo conectaba vía internet y ya está. Bueno, por lo tanto, que conozco a un compañero que lo hizo fue snifar lo que realmente estaba diciendo, porque él tenía la paranoia, el mega experto en seguridad tenía paranoia, y lo que hizo fue snifar lo que estaba enviando y veía que cada vez que se conectaba en remoto para ver lo que ocurría en su casa, al mismo tiempo se conectaba contra la empresa china, que era la fabricante de la Casa Blanca de IKEA, y le está diciendo todos los pasos que está ocurriendo dentro de su casa. Así que tuvo que hacer un IP table y desviar el puerto para que nunca se conectara. Opción, léete toda la documentación, te instala un software a ver qué condiciones tiene. Pero en general, si usas software libre, esas cosas engañosas no... Hubo un informe de seguridad de que muchos software libres que hay actualmente han sido manipulados y han puesto lo que es contramedidas para que la gente se lo pudiera saltar. Y puedes saberlo porque es software libre. Hay una lista que lo pone. Yo no sé. Si no fuese software libre, no No tienes podría esa garantía. saberlo. Sí, eso es verdad. Es decir, volvemos a lo que le comentaba antes ¿A mí? Sí, que no sé, no me acuerdo tu nombre porque se llama mucho veces. Creo que eres Luis. Yo, no, yo soy Javier. Vale, a Javier. Si puedes verle las tripas, puedes ver qué es lo que está pasando exactamente. Si no puedes verle las tripas, puedes suponer lo que está pasando. Puedes hacer análisis y ver lo que está pasando, pero no puedes saber cómo lo hace exactamente. Pero de todos modos la opción que haya dicho es mejor. Poner varios firewall en medio, quitar lo que es hace IP table y ya cualquier cosa que no sea el puerto que tú has determinado, no salte fuera. Vale, pues... ¿qué me suena acá? Hay una forma, hay gente que dice, bueno, tengo un ordenador que está desconectado de la red completamente y ya puedo entrar. Pero siempre, de alguna manera, necesitas meter datos y sacar datos. Pues si no es... Aunque solo se actualiza en Windows. No, simplemente a través de un pendrive. Entonces, si tienes un pendrive que vas intercambiando de uno a otro, lo que tienes es una red con una latencia muy grande, pero realmente puedes intercambiar las cosas. Pues al final todo es vulnerable. Solo lo que más que puedes hacer es quitarte los ataques de amplios espectro. Tu programa de clausuras automáticas, pues cierro todos los puertos, tengo últimas versiones, tengo no sé qué. Pero si alguien paga por ti y tienes suficientes recursos, Vale. De hecho, por mucho que tienes todos los puertos, tienes los puertos de cada afuera, desde dentro, tranquilo que cualquier aplicación puede abrirte un puerto y abrir la puerta de tu casa. Realmente puedes hacer otra cosa. No sé si acordáis de una secuencia en una película de ciencia ficción que se llama Eraser, de Arnold Schwarzenegger, que tenía una empresa que se dedicaba a vender armamento
Y dentro del sistema, que está dentro de la fábrica, la gente podía, dentro de la empresa que está trabajando la gente, podía funcionar perfectamente. Pero una chica que se lleva la información en un pendrive, lo instala en su casa y sale todo entero encriptado. Y minutos después viene a su casa a matarla. Pues igual, puede haber un sistema de que diciendo solo puede funcionar internamente, fuera no puede funcionar. Pero es más tiempo y más dinero. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, por el mismo orden por el que lo hemos visto. Echar un vistazo a la página de Mitre y a la de NIS. Y luego, como la demo del CV Checker, que habéis visto que han sido 5 minutos, ya la hemos hecho, pues hacer la pequeña demo de Bus. Entonces, Mitre. De todas maneras, también tened en cuenta lo que hablábamos antes de los antivirus, de que tiene una lista blanca, una lista negra y demás, y lo que hablabas tú de que hay una lista oficial de vulnerabilidades y otras más extensas. Esto al final lo mantiene Estados Unidos, con todo lo que se conlleva. Es decir, aquí lo que son vulnerabilidades de verdad, por así decirlo, es decir, un error de que ha habido, el ejemplo que he puesto antes, un parche de Windows que tiene un problema, que te tira el sistema, aparecerá. Las que la gente o el gobierno de turno no quiera que aparezcan, no aparecerán. Y volvemos también a lo que dije antes, hay que ser un poco paranoico. Pero saber dónde parar. Entonces, aquí lo que decía, explicación de qué es Mitre, el diccionario de las CPE, las especificaciones, comentarios y cosas en plan de oye, que tengo tal software y quiero poner una CPE que sería con tales datos. Te lo generan, te lo añaden y demás. La versión, documentos, white papers, documentos, esta página para lo que es entender todo lo que son esos conceptos. Lo cierto es que está un poco mal organizada, pero los documentos que tiene son muy completos. Entonces, el diccionario, que es lo que realmente más me interesa de aquí. Luego también, esto que pone de Related Efforts, pues por ejemplo, más diccionarios del estilo, como no sé quién lo ha comentado antes, que eso al final se utiliza para automatización, pues automatización de contenido seguro, cómo medir la seguridad. A mí, desde mi punto de vista, la seguridad no se puede medir, o la tienes o no la tienes. Es decir, no estás seguro al 50%. Y, evidentemente, al depender de una agencia gubernamental, bueno, evidentemente ahora mismo no, pero al depender de una agencia gubernamental está bastante actualizada. Tienen bastantes eventos, de vez en cuando viene a Europa, vamos, lo de siempre. El diccionario, pues nos lleva a la otra página que he comentado, a la de NIST. Igual que es las CPEs, donde están los diccionarios que hay. En diciembre, pues a partir de diciembre de 2009 empezaron a aceptar contribuciones. Esta página luego es también la que tiene las TVs, con lo cual luego también la miraremos un poco. Y que resulta que queremos saber, porque queremos configurarnos nuestro sistema y decimos, es que estoy haciendo mi propio sistema descargándome las vulnerabilidades y quiero saber cómo pasar de los nombres de productos en texto claro o legibles para humanos a CPEs. Y hay tal producto que se me resiste.
podemos coger y decir, por ejemplo, pues vamos a ver la Debian, porque no sé qué CPE tiene la Debian. Pues aquí aparecen todas las CPEs. Esta página, por comentar que está también, pues dices, aquí está Debian Amaya, vale. ¿Qué vulnerabilidades asociadas a ese producto? Y como ya he puesto aquí una distribución de Linux, puedes poner el programa que te dé la gana. Normalmente los programas comerciales están todos con su propia CPE, los programas de código abierto, los proyectos un poco grandes, sí que están también. El software que puedes encontrar en SourceForge o en GitHub, que ha hecho una sola persona, por ejemplo, mi software de automatización de gestión de vulnerabilidades no va a tener una CPE, evidentemente, porque no lo he enviado ni nada. Pero generalmente lo que es el software del día a día sí que lo vamos a encontrar todo aquí. Y queremos ver, por ejemplo, las CVEs. Está, por ejemplo, lo que os comentaba, CVE, guión el año, guión el número de vulnerabilidad, el 21 de marzo, una descripción y cómo de grave es. Y como estas, pues todas las que hay, hasta rellenar las 2 páginas para el producto que era la Debian 6, creo que he puesto. Estas, aunque se resuelvan, permanecen. ¿Por qué? Pues porque resulta que, de hecho, si os veis cualquier sistema tipo Auxila donde se discutan cosas de seguridad, hay muchas referencias de tal software tiene tal vulnerabilidad. Ah, es la misma vulnerabilidad que se daba con tal otra CVE, aunque le generen una CVE distinta, pero al final no reinventar la rueda. Las maneras de conseguir hacer, es decir, el ser humano comete muchas veces el mismo error. Entonces, aquí por ejemplo, dice, vale, crea un archivo de socket con un nombre predecible en TMP y se puede utilizar para ganar acceso en el sistema. Pues eso habrá una cantidad, de hecho hay una cantidad muy grande de software que tiene esa vulnerabilidad, solo que en vez de ser en TMP es en /var, en vez de ser en /var es en /tc, donde sea, con lo cual en muchas de estas listas veis esta vulnerabilidad es similar a esta otra, esta otra, esta otra, esta otra. No tiene, de hecho, esto no tiene tampoco mucho más. Luego tiene las alertas gubernamentales, que se dan para vulnerabilidades que consideran especialmente graves, entendiendo lo que decía antes, al ser una agencia de un gobierno, especialmente graves, que les puede hacer especial daño a ellos. A un usuario normal. Los equipos de otros usuarios. ¿Qué has dicho? Como cuando no pueden entrar en los equipos de otros usuarios. Por ejemplo. O cuando se dan cuenta de que han hecho un ataque a un banco y se ha ralentizado todo internet. Eso pasó la semana pasada. Un ataque de negación de servicio, no era un banco. Era la entidad de gestión. Era una entidad de gestión anti-spam y luego también estuvo en la misma semana otro un banco, que por eso me liaron. Un ataque de negación de servicio a una empresa que ralentizó durante 15 minutos, creo que fue, o media hora, el tráfico en todo internet. Eso es una vulnerabilidad crítica. ¿Por qué? No os imaginéis la cantidad de cosas que tienen criticidad en tiempo a través de internet, aunque no deberían. Y ahora llegamos ya, después de soltaros todo el rollo, OpenBus. Yo ahora mismo lo tengo configurado para acceder a través de localhost. ¿Por qué? Porque como me iba a venir aquí no sabía si iba a tener con ese teléfono o no, lo más cómodo.
De hecho, está configurado para solo acceder a través de localhost. Puedes configurarlo para acceder en remoto, como he comentado antes. Ese sería lo que es la interfaz web. En principio, usuario, contraseña. Me he creado unos de ejemplo. Aquí pediros disculpas porque veis un poco lento, pero es que el pobre ordenador no le puedo pedir más de lo que es capaz de dar. Ya hemos visto tu contraseña, punto. Ya, pues todos. Interesante de esto también, este es el puerto por defecto, el 9392, podéis configurarlo para que escuche otro puerto. Pero vamos, es un poco... ¿sí? ¿Cuál es su demonio? ¿El demonio de OpenBus? Es el OpenBus SSD, creo. Es que realmente OpenBus hay una cosa que no he contado, que es que son 5 o 6 componentes distintos. Tienes el scan, el de la interfaz de texto, es decir, el núcleo es el que te hace el análisis, el OpenBus Scanner, que es el SSD. Luego tienes el OpenBus CLI, que es el que te lleva el protocolo OMP y la interfaz de texto, el GSAD, que es el que hace la interfaz web, el manager, que es el que gestiona la comunicación entre todos, el GSD, que es el de escritorio, y me estoy dejando 2 que no me acuerdo ahora cuáles son. Otro que no recuerdo el nombre, que es el de sincronización con la base de datos de OpenBus para las vulnerabilidades. Y no me acuerdo el último. De todas maneras, en la página de OpenBus tienes varios diagramas que te explican totalmente la arquitectura del sistema. Bueno, totalmente, y además tienes el código para poder utilizarlo. Tu contraseña es muy sencilla, 5... Sí, es que esto va a formatearse. Porque vamos, con una tabla de Rainbow sería cuestión de quizá ahora de sacarte la contraseña. ¿Y las siglas de OpenBus, DAS, las conoces o no? Vulnerability Assessment System. Vulnerability Assessment System. Asistente de... No, Assessment. La traducción asistente de sistemas vulnerables, ¿no? No, Assessment... Herramienta de valoración de vulnerabilidades. Assessment no tiene una traducción literal, es esto. Bueno, esto en algo que sean más pulgadas de lo que es ese monitor se ve más bonito, pero básicamente es la misma estructura que tiene luego el escritorio, que es gestión de escaneos, el de objetos, configuración, extras. A la de extras todavía no he encontrado mucha utilidad, pero vamos, que sigamos ahí. Administración, que fundamentalmente su uso es sincronizar la base de datos de vulnerabilidades y crear y borrar usuarios, y la ayuda. Paula, una pregunta que decirte. Tú has comentado anteriormente que esto podía hacer lo mismo de herramientas a equipos remotos, es decir, conectando vía SSH. Cuando tú haces este tipo de conexión, ¿qué quiere decir? ¿Que ya las has abierto o las creas una llave en el otro equipo para efectuarlo o directamente te conectas con usuarios de root? Puedes hacer ambas cosas. Es decir, tú puedes coger y crearle un usuario con los permisos mínimos que necesita, que es ver que tiene instalado y demás, o puedes hacer el bruto y conectarlo como root. Tú entero en remoto, sin que tenga el otro equipo remoto ni ninguna herramienta instalada. Efectivamente. Aquí me creé precisamente una tarea que nadie se imaginará para qué sirve. De hecho, tengo que actualizar mi sistema. Las tareas, para que os hagáis una idea, OpenBus utiliza una estructura jerárquica. Tiene un montón de objetos distintos, tareas, objetivos, credenciales, escaladores, que en OpenBus por fin lo han llamado alertas, schedules y alguno más. Y tú lo que te haces es, a partir de los objetos básicos, crearte objetos más completos. Por ejemplo, ¿qué es lo mínimo que necesitamos para una tarea? Necesitamos saber qué vamos a escanear, saber qué configuración vamos a aplicar y ya.
Es decir, si yo aquí le digo que me cree una tarea nueva, y llamarla de alguna manera, pero fundamentalmente un nombre, un comentario, por ejemplo, Paula PC, tarea para escanear mi PC de casa, configuración, esto es lo que hablábamos antes de que pueda aprender, tiene 4 configuraciones. Full and fast ultimate, full and very deep and full and very deep ultimate. Esta es la menos completa una vez que ha empezado el proceso de aprendizaje, y esta es la que, independientemente de lo que ya ha aprendido, lo mira todo. Con lo cual, volvemos a lo que comentaba antes. Podemos tener varias tareas para el mismo objetivo con distintos niveles de profundidad. ¿Por qué? Pues porque hay algunas que queremos ejecutar cada vez que instalemos algo, y hay otras que es la que queremos que tarde, que con un análisis en profundidad y que realmente vea si hay algo que se nos ha escapado en meses anteriores. Los escalator en la versión 6 lo han renombrado y lo han llamado alertas, porque eso realmente es cuando ocurre tal cosa, ¿qué quiero que haga? Por ejemplo, se ha terminado el análisis, mándame un correo, o ponlo en syslog, o dame una alerta SNMP, lo que sea. Los targets, pues a qué equipo quiero hacer el análisis. Por defecto viene configurado localhost sin ningún tipo de credencial, es decir, solo hace el análisis de puertos. Las schedules, pues, ¿qué quiero hacerlo? Cuando yo le diga, o quiero hacerlo todos los días, o quiero hacerlo todas las semanas, todos los meses, todos los años, lo que sea. Los esclavos vienen relacionados con lo que me acabas de preguntar. Esto es, si tengo instalado un esclavo en otro equipo, le digo, vale, mi esclavo, que me lo he configurado con esta IP, este usuario, esta contraseña y demás, cuando este, que es el máster, quiera hacer el escáner, lo que hace es que al esclavo le dice, oye, empieza este escáner con esta configuración y estas características, y el esclavo trabaja. Los observers es una cosa que solo se ve a partir de PEMBAS 5, porque anteriormente cada usuario veía sus tareas. De manera que si, por ejemplo, Roberto y yo estamos administrando una serie de servidores en común, y él tiene un usuario de OpenBus y yo tengo otro, él no puede ver las tareas que yo haya programado y yo no puedo ver las que él haya programado, lo cual para hacer trabajo en equipo pues, es un poco faena. Con lo cual, con los observers, tú puedes decir, y este usuario y este otro usuario pueden ver esta tarea, pueden ver los reports de esta tarea y demás. Y luego la intensidad del escáner, que es cuántas vulnerabilidades están probando a la vez por objetivo y cuántos objetivos se pueden probar a la vez. Esto al final es dependiente de desde qué ordenador estás haciendo el análisis. Si lo estás haciendo desde un ordenador poco potente, pues vas a decir, pruébame 4 por ordenador y a lo mejor pruébame 1 o 2 ordenadores a la vez. Si estás desde un servidor, pues vas a decir, mira, el máximo. Y eso es todo lo referente a las tareas. OpenBus no solo es gratuito, también es libre. Sí, es libre y abierto. Cuando tiene varios estados, que son en este caso acabado, luego está el estado nuevo, el estado de que se ha solicitado un scan, el proceso de ejecución, pausado y parado. No tiene más que explicar, es decir, cada uno describe muy bien lo que hace. En este caso solo se ha hecho un report, con lo cual solo se muestra este. Si tuviese, imaginaros, 200 reports porque llevo con OpenBus instalado un año y lo hago casi todos los días, pues tendría 200 reports, aquí tendría un enlace al último report y aquí las estadísticas del último, si no tiene ninguna vulnerabilidad o tiene un nivel bajo, medio o alto. Y la tendencia, si las vulnerabilidades han ido a mejor o a peor, o se han quedado en las mismas.